Tanto el ejército ruso ha iniciado una retirada a gran escala de Siria tras el derrocamiento del expresidente del dictador Bashar al-Assad. Dicen funcionarios estadounidenses y occidentales que detectaron un movimiento de tropas significativo, aunque no tienen claro si será algo permanente. Sus reportes de inteligencia sugieren que el Kremlin intenta averiguar si el grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham, que está a cargo del país ahora, estaría abierto a una negociación. Rusia estaría aspirando a permanecer en algunas de las bases militares clave, como por ejemplo la de Mein Mim en Latakia y una instalación portuaria en Tartus. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo en rueda de prensa la semana pasada que Rusia está en contacto con los rebeldes en Damasco. Pero hay que analizar la situación. Vamos a hacer contacto ya con el experto Fredo Arias King, analista internacional. Saludos hasta Praga, qué gusto verte. Empecemos en orden. ¿Qué representa para Rusia la pérdida de un aliado en Medio Oriente como lo ha sido el régimen de Bashar al-Assad? Es un golpe fuertísimo, porque los Assad, que han estado más de medio siglo en el poder, de hecho Rusia era el aliado en la Unión Soviética desde los principios de los 70, cuando empezaron, cuando tomaron el poder, el padre, y después con el hijo, pues lo ayudaron en la guerra civil que se desató en Siria y fue brutal eso. Putin le metió muchísima carne al asador, su fuerza aérea ayudó al régimen a acribillar básicamente a 500,000. Es difícil creer, tantas gentes murieron en esa guerra civil y al final de cuentas se salvó al-Assad gracias a Putin y desataron una ola de refugiados a Europa, destruyeron Siria básicamente. O sea, entonces la pérdida así repentina en el cuestión de una semana básicamente de esta ofensiva que tomó rápidamente desde el norte, Alepo y después siguió hasta tomar Damasco, fue un golpe fuertísimo a Putin. Ahora, Fredo, Rusia, entendería yo, no quiere perder un puerto en el Mediterráneo, sobre todo porque quisiera, me imagino yo, proyectar fuerza en lo que es el flanco sur de la OTAN. Sí, totalmente. Por razones psicológicas quiere proyectar ese poder, pero también tiene sentido práctico. O sea, Putin ahora, pues antes con los mercenarios de Wagner y ahora pues con su ejército normal, está ayudando a varios dictadores en lugares muy remotos de África, aislados, Mali, la República Central de África, etcétera, Sudán. Entonces, desde Siria, él mandaba pues ese equipo y esos soldados, y la logística era central para toda la operación en África de Vladimir Putin, y eso ahora está en cuestión. Ok, es decir, que se vería impedido Rusia de mover insumos entre Rusia y África. Ahora, ¿podríamos decir entonces en estas circunstancias que el Kremlin está teniendo que, no, si no le queda de otra, negociar ahora con los rebeldes a quienes les lanzó aviones y bombas, ¿no? Totalmente. Ya es el colmo de males el otro día que Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, en el foro de Doha, minimizó el cambio de gobierno así nomás en Siria y dijo, no, pues trabajaremos con los nuevos, y así como que voltearemos la página después de estas masacres en las que se involucraron los rusos hace 10 años, pero especialmente recientemente también empezaron a bombardear a los rebeldes cuando empezaron a avanzar desde Idlib y Alepo hacia el sur. Rusia mandó pues varias misiones aéreas y la televisión rusa es muy interesante porque hablaban los políticos rusos como que esto lo vamos a aplastar y como hicimos estas cucarachas, etcétera. Yo vi un reportaje horroroso, ¿no? Que hablaban esos comentaristas como si estos rebeldes fueran subhumanos y terroristas, etcétera. Y cuando empezaron a avanzar fuertemente y a punto de tomar Damasco, la televisión rusa, chitón, se callaron por completo y dejaron de llamarlos terroristas, estaban como en shock. Y ahora están hablando de que no, ahora vamos a negociar con ellos, así nomás, para tener el puerto y la base aérea. ¿Qué opciones tendría el Kremlin? Me imagino Libia, por ejemplo, Benghazi. Totalmente, sí. Benghazi, pues obviamente está controlado por un guerrillero llamado Haftar.
que no es reconocido por las Naciones Unidas ni por el mundo, pero por Rusia sí. Entonces ahí tiene el puerto de Benghazi, pero hay muchas cosas que tenían en los puertos, en el puerto sirio, que van a tener que reconstruir prácticamente de cero en Libia. No es tan fácil. El puerto de Benghazi no está tan desarrollado como el puerto de Tartus. ¿Y qué tanta voluntad ves tú en los distintos grupos, que más que decir que están fraccionados, las distintas fuerzas rebeldes en Siria? ¿Cuánta voluntad ves como para realmente tener una negociación con el Kremlin, cuando está en Rusia también Bashar al-Assad, y bueno, defender estas posiciones que tiene Rusia allá en Siria? Totalmente. Sería sería un shock básicamente si estas diferentes fracciones que derrocaron a al-Assad permitieran que Putin todavía y Rusia tuviera esas posiciones. Y aunque olvidaran todas las masacres y toda la ola de violencia que desató Rusia en alianza con Irán, con Hezbollah y con Putin en contra de la población desarmada siria en esa guerra civil, aunque olvidaran todo eso, Siria va a tener que reposicionarse y el mismo al-Shara ha extendido la mano a Estados Unidos, a la Unión Europea, y Kaja Kallas, la nueva ministra, por decirlo así, la jefa de la diplomacia europea, ha dicho abiertamente que va a condicionar las relaciones con Europa, que es mucho más rica que Rusia y tiene más perspectivas de desarrollar a Siria, eh, condicionar que corran básicamente a los militares rusos de territorio sirio. Entonces yo no veo cómo se puede quedar Putin en Siria, y Putin mismo lo sabe porque, como tú bien dices, Gaby, hace unos minutos se ha detectado un movimiento masivo. Además, los barcos de guerra de la Armada rusa han zarpado y están flotando en el Mediterráneo porque no sabían si los rebeldes los iban a destruir a ese grado. Pues vamos a estar atentos, porque esta es una noticia importantísima en términos de la posición que pierde Rusia, como lo has dicho tú en esta descripción, en esta conversación. Te agradezco, Fredo. Buen día, buenas noches. Al contrario, Gaby, muchas gracias.